Bienvenidos al séptimo capítulo de Migrantes Digitales. Soy Marco Antonio Martínez y me acompañan Antonio Vázquez y José Luis Beltrán. Hoy exploraremos anécdotas escalofriantes y los errores más oscuros de la tecnología, historias que nos recuerdan estar siempre atentos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Toño? Marco, gracias nuevamente por la invitación. Buenas noches. Master, gusto en escucharlos otra vez. Saludos a todos ustedes. Perfecto. Hoy vamos a investigar en los datos en la nube. Según el sitio Holded, para localizar los inicios de las nubes, hemos remontado a la prehistoria de Internet. Pese a que ese concepto nació en 1990, algunos pioneros de la computación anticiparon el destino de redes computacionales. Ustedes sabrán, y si no, les voy a enterar que en la década de los 60s, J.C.R. Licker, que participó en el desarrollo de ARPANET, red de computadora por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y John McCarthy, padre del término inteligencia artificial. Fueron dos de los principales previsores de lo que se convertiría en la nube. Internet es la red donde se transmite información a sitios que desconocemos. Los servidores que nadie visita directamente, hoy compartimos información y guardamos nuestros datos en las computadoras centralizadas y que no son de nuestra propiedad. La palabra nube fue empleada por primera vez dentro del entorno académico en 1997 por un profesor que se llama Raman Chelapa, que es operador en estos datos en la red sin necesidad de acumular discos duros en casa. Bueno, ustedes recordarán que todo lo guardábamos en discos y, bueno, primero en disquetes, luego en discos. Y entre más información teníamos, más espacio necesitábamos. Para 1998 se crea Google. Hoy a estos servicios se puede acceder a través de la mayoría de los navegadores. Entre los más populares están Google Drive, que es el que usamos, Apple iCloud, con muchos usuarios, Netflix, que ahí estamos todos, Dropbox, que ese pues no sé de dónde sea, y Microsoft OneDrive, que ya saben que falla todo a cada rato. Y Cloudflare. Por su parte, McCarthy opina lo siguiente: la computación algún día estará organizada como un servicio público, así como la luz o el agua. Y nada lejos de la realidad, señores. Hoy empezamos a pagar en servicios de almacenamiento remoto. Se paga por transmitir la información y descargar la información. No solo hablo de servicios de enlace. Sin el enlace, el Internet no podemos transmitir nada, ¿verdad, Marco? ¿Cómo estabas en esta semana con problemas? Sí, así es. Precisamente apenas el martes amanecimos sin Internet. Toda una zona grande, porque yo creo que de toda la colonia y parte de las aledañas no teníamos Internet. Así duró 5 horas, ¿eh? Y nada que hacer, ¿verdad? O sea, o usas tus datos o buscas otro servicio. Ahí fue un corte en fibra, ¿no, Marco? Sí, al parecer sí. Bueno, no vi la noticia, pero sí escuché rumores de que había sido un corte de, no de fibra, de ¿cómo le llaman este? El enlace más grande. Es el cinturón, ¿cómo le llaman el cinturón? De manera tecnológica, ¿no? El troncal. Sí, exactamente. O sea, fue un troncal que tuvo una falla ahí, entonces nos tumbó el Internet a todos. No. Fíjense, estuve en una conferencia donde dice Cloudflare que es el 20% de Internet. Hoy solo su red transfiere información en el mundo y tiene centros de datos en cada país. Y nada lejos de la realidad. Los servicios como Rackspace o ese tipo de servicios, como también en la nube de Microsoft, Azure, cobran no nada más por la renta del servidor, cobran la transmisión de datos hacia el servidor y la transmisión de descarga. Te dan un paquete de datos mensual. Fíjense cómo realmente estos señores realmente pensaban en la evolución y hace 60 años. Por favor, Master, platícanos en tu visión profesional, ¿cómo conociste la nube? Pues básicamente fue a raíz de con el cliente que estábamos trabajando para consultar los mails. Tenemos que conectarnos a un servidor de ellos con el cliente de CCmail. O sea, estamos hablando de la época de las cavernas de los inicios de Internet. Sí, entonces, o sea, decíamos, a ver, hay que ver si tenemos reportes. Entonces lanzábamos la llamada telefónica para que el módem analógico se conectara con los típicos ruiditos. Ya se conectaba, abríamos el CCmail, se conectaba al servidor, checaba,
ya, llegaban mensajes, no llegaban, etcétera, y nos desconectábamos. Así fue como se empezaba ya para ese entonces, porque es que casi al mismo tiempo, si se acuerdan ustedes, ese término de nube, a lo mejor nació antes, pero aquí en México se empezó a popularizar más o menos por el 95, más o menos cuando llegó Windows 95, cuando incluso Bill Gates vino a dar una conferencia ahí al Palacio de los Deportes. Ya se hablaba del término nube, ya se hablaba del término intranet, entonces pues ahora sí que fue poco a poco que nos fuimos metiendo en este término, ¿no? Fíjate que de esa conferencia, un punto que me acuerdo, en esa conferencia Bill Gates presentó la radio por internet y todos se burlaron de él. Se burlaron en ese momento. Pero sí, vamos a tener internet para escuchar la radio por internet, decían, ¿no? Pero no entendían el concepto de que iba a ser mundial y que no necesitaba antenas para replicar la información. O sea, ahorita llega a todos lados. Sí, exacto, en cada rincón del mundo, ¿no? Por favor, vean el documental de Netflix Cyberbunker, un portal alemán al dark web. Sí saben que, ojalá lo hayan visto, ellos fueron los primeros en dar servicios de sistemas de virus como servicio. Rentan cualquier servicio para transmitir los virus, los empaquetaban, los compraban como si fueran un paquete de servicios y los lanzaban a internet con tu nombre para que una vez que fue atacado cualquier empresa o lo que sea, te regresaba por medio de correo lo que compraste y si se era vulnerado en ese momento alguna empresa. Está muy interesante, véanlo, se van a quedar con el ojo cuadrado porque tiene tanta información que no lo llegas a creer cómo tenía el señor que administraba, ¿cómo le decían, señor? Master, ¿cómo le decían al... ¿Cómo se decía? ¿El varón? No me acuerdo. varón del ciberbúnker, algo así, ¿no? Exacto, era el duque del ciberbúnker. Sí me acuerdo del personaje. Y el único... Incluso traía su identificación, ¿no? Sí, y el único habitante. Se decía que era el único habitante porque estaba ahí. Exactamente. Era una persona que estaba sentado enfrente de puros monitores y 50 teléfonos Android en donde recibía mensajes y llamadas de todo el mundo. Fíjense, era una estructura que ni siquiera Alemania la conocía. ¿Y saben cómo se dieron cuenta los alemanes en que estaban ahí? Por el uso de tanta energía eléctrica. Fue así como nos localizaron. Si no, olvídense, habrían seguido sin encontrarlos. Sí, es que para la gente que no ha visto ese documental está bueno porque estamos hablando que es un búnker, exactamente un búnker de esos de la Segunda Guerra Mundial, antibombas. Está ese búnker en un pueblito tranquilo de Alemania, un pueblito que así se me antojaría pasar un día por ahí. Muy tranquilo, la gente bastante tranquila. Entonces, pues todo el pueblo, ni siquiera el pueblo y los aledaños jalaban tanta corriente como lo que jalaba el búnker, ¿no? Exactamente. Y se supone era que cuando... una termoeléctrica, ¿no, Marco? Sí, exactamente. Y pues cuando les cayeron, por fin pudieron, digamos que la policía incautar todo eso, a mí lo que me sorprendió mucho fue eso de que copiaron 58 petabytes de datos. O sea, es una cantidad súper impresionante. No sé cuántos discos duros ocuparon para poder hacer eso, pero 58 petabytes es un madral de información. Sí, es como si fuera Google, ¿no? Una parte de Google. Una partición de Google. Fíjense, tienen que verlo porque derivado de esos atacantes, te digo, crearon los paquetes de ransomware. Pase, elija su ransomware, modifica el nombre y ejecútelo. O sea, eso es lo que estaban promocionando. Y en esa serie ven a los clientes entrevistados, o sea, los clientes que utilizaron sus servicios para otras cosas, ¿no? Ahí dejan entrever que lavado de dinero, cosas así. Entonces, véanla, no se van a arrepentir. Ahí luego la platicamos más. Perfecto. Entonces, según ESET, hoy los virus están siendo mejorados con inteligencia artificial. En un laboratorio de ESET encontraron que los gusanos tienen código modificado por IA. ¿Cómo es esto? Cuando los hackers o crackers ya se les acaban las ideas, porque sucede, o sea, son genios, ¿no? También conocen sus limitantes. Lanzan sus códigos a través de la IA, cual sea, ChatGPT, lo que tú quieras, ¿no?
y el código lo genera mejorado. Pero se dieron cuenta porque cuando desencriptaron el código, encontraron líneas de código comentadas por la misma IA, especificando para qué servía cada cosa. Entonces ahí se dieron cuenta que la gran mayoría de los códigos actuales están siendo modificados por grandes servidores en la nube y están siendo utilizados en nuestra contra, ¿no? Pero pues así es, o sea, la IA generativa corrige los errores. Hay que recordar que los atacantes solo necesitan acertar una sola vez para que infecten un servicio. No, sí está preocupante el tema, ¿no, Toño? Porque es como cuando pasó lo del COVID, o sea que cada cepa era una mutación distinta. Así Pues es. ahora con la parte de inteligencia artificial para los ciberataques, pues Sí, está, ¿qué variantes, ¿no? está sucediendo exactamente lo mismo, ¿no? Exacto, el huésped va cambiando la variación. Sí. Mira, fíjate, biológicamente estamos unidos a la tecnología. Exacto, Luis, somos unas máquinas. Ilústranos con alguna experiencia de lo peor con esta tecnología que tengas. Pues fíjense que me pasó con un cliente, él tiene su sistema de contabilidad, pero el sistema se llama Compact E. Él lo tiene en uno de sus servidores con Windows Server, pero la vulnerabilidad ahí es de que tenía su dominio pues expuesto, o sea, tú apuntabas al dominio con el puerto 3389 y podías entrar a un escritorio remoto. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que sí, su equipo se contagió con un ransomware. Igual toda su documentación se encriptó. Ya fue cuando me mandó imágenes, pero afortunadamente pues hacía sus respaldos continuamente en un disco externo, ahí conectado en el servidor. Pero no me van a creer eso, un ejemplo, ¿no? Le pasó en junio y posteriormente en diciembre le ocurrió lo mismo. Entonces ya pues la solución que le dimos fue de que pues ya dejara a un lado su dominio, ya no apuntara directamente ahí, sino pues ya proponerle directamente una VPN desde sus laptops clientes hacia el servidor. Y pues así es como ha estado continuando y hasta el momento pues creo que no ha reportado ningún otro ataque. Pero sí, amigos, esas dos experiencias totalmente me han tocado. Ese ataque que dices que tuvo primero y luego le volvió a suceder, se llama remanente, porque siempre se atacan primero a los almacenamientos, ¿no? Y resulta que uno empieza a aplicar la ingeniería inversa y solamente se fija en los equipos atacados, ¿no? Pero no nos damos cuenta a veces de los laterales que son los equipos de la red y que también tienen ahí el remanente o se queda guardado y vuelve a entrar. Entonces hay que reinstalar prácticamente todo. Sí, exacto, sí, porque de hecho, exacto, o sea, se reinstaló todo. Bueno, ahí ya no tenía la licencia de Windows Server, tuvo que comprar tu licencia y creo que tampoco las calls de Windows para que su demás equipo se pudiera conectar. O sea, sí fue una reinversión total para el contador, pues sí le pegó mucho en el bolsillo. Y ahí empiezan a corregir lo que estaba mal, ¿no? O sea, ya afortunadamente las empresas empiezan a corregir, pero de mala manera, en vez de prevenir. Sí, exactamente. Master, ¿qué música recomiendas hoy para este caso? Hablando de virus, hay un Rhythmic Noise, así se llama el género, que se llama Virus Infect. Les voy a pasar aquí la recomendación, hablando de esto que nos afecta tanto.
supuesto. No puedo creer. Increíble. Esa situación, de verdad que como el agua o la luz nos van a seguir. Bueno, pero sin luz no hay nada. Exactamente. Marco, platícanos, ¿qué historia tienes al guardar tu información en internet? Pues precisamente me pasó con este corte de internet en esta semana. Fue el miércoles, ¿no? Entonces yo tenía que subir facturas al sitio web del cliente. Eso es como que a fuerzas de lo que hay que hacer. Obviamente necesito una conexión de internet a fuerzas, ¿no? Para hacer eso. Y estable. Exactamente. Antes de hacer eso, aparte de las facturas, tengo que hacer yo una serie de relaciones para revisión, para todo eso, el movimiento que hacen ellos contablemente para la solicitud de pago y todo ese rollo, ¿no? Obviamente, para hacer eso, yo necesito de un programa que desarrollé para poder hacerlo de una manera más rápida, porque eso de estar checando factura por factura, copiando este UID que son 24 caracteres y pues cada factura es diferente, el folio ¿no? El certificado, todo ese rollo. Es mucho rollo, es muy complicado. O sea, la primera vez que lo hice me tardé 2 días y medio. Entonces desarrollé un programa que me lo hiciera, que en automático lee los XML y ya es mucho más rápido, ¿no? El problema que pues gracias a la nube, que lo tengo todo guardado ahí para tenerlo como que disponible en cualquier lado donde esté, pues sin internet no tengo nube, entonces no podía consultar mi programa y decía, chale, no es posible. O sea, como si necesitamos tener cosas locales para seguir trabajando, ¿no? Por lo menos para adelantar parte del trabajo en lo que el internet llegaba, ¿no? Pero pues ni siquiera eso podía hacer. Entonces, ya saben, ahí haciendo trucos y malabares con mi teléfono, con los datos para bajar un zip con todo lo que tenía del programa y luego pasarlo con transferencia, o sea, todo un rollo, ¿no? Ahí me di cuenta que, o sea, depende también del 100% de la nube, no es conveniente, ¿no? Claro, ya no tienes que pensar en un segundo enlace, ¿no? Sí, Marco, ahí tendrías que tener una redundancia, ¿no? De internet. La cosa es que, o sea, en la oficina tenemos 3 enlaces. Los 3 estaban caídos, porque al final de cuentas es el mismo proveedor. Claro, pero imagínate, Telmex es el carrier de carriers, o sea, transporta a todas las marcas, excepto cable todavía va por el WhatsApp. Pero muchos de los proveedores, pues, su es Telmex. ¿Qué va? Sí, tienes razón, Toño, porque hay como efectivamente bien comentas, el carrier principal es Telmex, y digamos que el negocio de ellos es de que, un ejemplo, ¿no? Le pueden vender a Marco, se llama una enlace de última milla, y ya él hace su negocio, ¿no? De proveedor de internet. Tú, Toño, también, ¿sabes qué? Me interesa también una enlace de última milla. Perfecto. Tú ya tienes tu propio servicio de internet, pero digamos que la fuente raíz pues sigue siendo el carrier, Telmex. Entonces, si se te corta el carrier principal, que es Telmex, pues se te va todo efectivamente. No, hombre. Sí, hemos pasado las de Caín con esos tipos de servicios. Pero bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Entonces vivamos así hasta que llegue Starlink, que no cuesta $5,000 al mes, oye. Exacto. Y vieron esas noticias de Starlink, que hasta generales en Estados Unidos en el barco tenían conexiones ilegales. Bueno, no deben de tenerlas en los barcos que son propiedad de Estados Unidos, ¿no? Pero había generales que estaban coludidos con otros capitanes y tenían su enlace de Starlink propio. Vale. Imagínense la vulnerabilidad de datos ahí. Pues sí. No, y luego me imagino que eran buques de guerra, cosas así, ¿no? O sea, claro. Yo quiero pensar que son cosas que deberían estar súper protegidas, ¿no? ¿Y cómo son los norteamericanos de cuidar todo ese tipo de detalles? Imagínate cómo les fue en la corte marcial. Ya no hicieron público el tipo de sentencia que tuvieron, pero voy a investigarlo y se les voy a platicar si me encuentro. Sí, por favor. Sí. Entéranos bien del chisme.
Señores, les voy a platicar una historia que nos manda uno de nuestros escuchas. Increíblemente tenemos escuchas que no nos mandan nada. Ni saludos nos mandan, pero nos mandaron esto. Dice así. Obviamente no voy a decir el nombre porque quiere que esté bajo el anonimato. Por temas Dice, sí, por temor a que lo corran. Dice, un día, lunes 15, fui de viaje a Manzanillo. Y fíjense, nada más dice que es lunes 15, no puso de qué mes. Una vez llegando allá y empezando, recibo una llamada de un contador, el cual me comenta que no puede abrir sus archivos en red. En ese lapso, me habla mi compañero en sitio, o sea, su alterno en el sitio de donde trabaja, y dice, todo está cifrado. Una vez me pude conectar al servidor remoto, en efecto, teníamos un ataque de ransomware. Al apenas haber absorbido el puesto y no tener panorama, empezó el estrés colectivo. Imagínate, no tenían el plan para poder restablecer los datos en caso de ataque. No tenían un plan que les dijera, paso 1, confirma que tienes un ataque, que ese es el paso más sencillo del manual. Paso 2, pues tienes que informar a tus superiores y tienes que informar al dueño de la información, porque muchos de las personas que trabajamos en esas empresas tenemos que reportar directamente al dueño de la información, que esa información a su vez tiene otro dueño, ¿no? Nosotros nada más lo cuidamos. Sí. Y entonces, no tener el panorama, empezó su estrés porque no sabía qué hacer realmente en ese momento, en el momento indicado. Me tuvieron que regresar a hacer DMX para ver el grado de afectación que se tenía. Pobrecito, estaba de vacaciones. No, el más crítico era el sistema de nómina, ya que no tenía conocimiento de la aplicación. Habla de que la aplicación trabaja sobre una base hosteada ahí mismo, on-premise. Lo único que se salvó fueron los respaldos. Estaban intactos, afortunadamente para él, ¿no? Pero al tener que empezar desde cero, quedarme en horario de madrugada, tal vez por estrés o cansancio, escúcheme que me tocaron la puerta del área. Me asomé y todo estaba oscuro. Sin haber nadie, solo yo, mejor dejé la puerta abierta. Al final me estuvo platicando que todo lo que lo pudo restaurar afortunadamente porque me dijo, no fue porque el ransomware no atacara a las bases de datos. ¿Qué creen que le salvó a las bases de datos de esa persona? Que estaban en uso. Gracias a que estaban en uso, el ransomware no los pudo atacar, y eso es muy importante. Porque muchos de los datos que nos han platicado es que las bases de datos son atacadas inmediatamente, pero depende del atacante, ¿no? O sea, del software que ataca. En este caso, tuvo mucha suerte porque las bases de datos, al estar en uso, no pudo sobreescribirlas. Y dice que lo que perdió fueron los archivos de trabajo y que afortunadamente tenía respaldos. Pues bien por él, empezó a restaurar los datos que estaban dañados, pero ¿qué creen? No formateó los servidores de manera inmediata. ¿Y qué creen que sucedió 2 semanas después? Volvió el ataque con más fuerza. Exacto. El remanente, como decíamos, se le olvidó volver a verificar las laterales, que son las computadoras siguiente. Tuvo que reinstalar todo. Pero pues volvió a tener que reinstalarlo. Y ahí sí ya fue cuando le dijeron, no, maestro, tienes problemas graves. Y conservó el trabajo, pero ahora ya tiene otro tipo de nivel de seguridad y tercerizó la seguridad de la información. Sí, exacto. No, hombre, sí, una verdadera historia de terror, ¿no? O sea, imagínate, ya lo habías tenido controlado y por un descuido, otra vez volver a empezar. Sí, ahora que lo comentas, Toño, yo creo que pasó lo mismo con este cliente porque creo que se reinstaló todo en el mismo disco y hasta con las mismas memorias RAM. Sí, exacto. Entonces yo creo que por ahí hubo la remanencia, ¿no? del ataque.
Sí, exacto. ¿Y cómo se queda residente en la memoria RAM? Y mucha gente, el problema que tú dices, no lo reinician o no lo reinstalan por miedo a perder algo que todavía no está respaldado. Pero pues si tienes todo dañado, ¿qué más da, no? Es que precisamente para que se suscite ese ataque, el ransomware se instala en el sistema como un servicio. Exacto. Entonces, aquí el problema no es que se reinicie el equipo, se reinicia y el servicio va a volver a levantar y pues, el ransomware también. Más bien lo que tú comentas, o sea, es como que formatear desde cero, o sea, todo. No nada más basta copiar, sino volver a reinstalar todo. Es lo más sano, ¿no? Y la seguridad de que ya no vas a contar con ese problema, ¿no? Sí, y ya estás en el entendido de que, bueno, ya volvimos a empezar, pero hay respaldos y el peor problema que puedes tener es el tiempo que te lleva a restablecer los servicios. Sí, claro. Ya ves, ¿recuerdas cómo José Luis nos dijo? No tanto que te ataquen, no tanto que tengas que restablecer, sino realmente tengas tu plan, que digas, bueno, me va a atacar, ya me atacó. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Saben cuánto le tomó verdaderamente a esta persona estar bien? 60 días. ¿Saben lo que significó pérdidas para la empresa? No sé. Sí, no, está cañón. Sí, porque, o sea, a lo mejor en 30 días ya tenía, no sé, tal vez un 40%, pero si toda la empresa depende de los sistemas que tiene al 100, pues está cañón, ¿no? O sea, hace como lo que comentaba hace rato con mis facturas, un trabajo incompleto, ¿no? Sí. Oye, está interesante tu proceso, ¿eh? Me interesa. Hay que platicar. Está muy cotorro. O sea, pero depender de un sistema, de un tercer sistema, como es tu caso, tú necesitas la nube, tú necesitas el internet. Ya todos necesitamos el internet para trabajar. Ya no podemos delegarlo a otro sistema. O sea, si no tenemos eso, no tenemos conexión, no podemos ver qué estamos haciendo. Exactamente. Por ejemplo, tú, José Luis, que tienes que estar en todos lados al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces estás conectado por tu VPN? O sea, a fuerzas tienes que estar conectado las 24 horas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, sí me pasó un par de veces que me ha tocado la guardia y en lugar remoto donde está intermitente el internet, pues sí tengo que hacer uso del celular utilitario para conectarme ahí, abrir la VPN y pues más o menos trabajar, porque también depende uno de qué tanta cobertura haya en esa zona, y si hay muy poca, pues en lugar de LTE o 5G, pues se baja hasta 3G y no, pues es muy lenta la conexión. Pero sí, efectivamente hay que estar 24/7, Toño, para ese tipo de eventualidades. Oye, pero por ejemplo, o sea, tú dices, o sea, yo ocupo el celular para poder entrar a la VPN, hacer X cosa, ¿no? Pero hasta eso, o sea, como que todo, al final de cuentas, el celular es una herramienta, la compu es una herramienta. No hay nada como que tengas la herramienta adecuada para hacer tu proceso, ¿no? O sea, al menos para mí sería súper complicado andar subiendo las facturas por mi celular, porque no tiene esa modalidad o esa sencillez que tiene la computadora de hacerlo tan rápido, ¿no? No sé, o sea, eso tiene mucho que ver en ese sentido, ¿no? Para muchas cosas el celular es una maravilla, ¿no? O sea, checar rápido así tu calendario, mails, cosas así, ¿no? O sea, es muy práctico, pero ya para otras, como que una gestión así como que más compleja, sí se complica andar moviendo con los dedos en el celular, ¿no? Y tampoco una tablet. Tampoco, sí, la tablet es lo mismo, exactamente lo mismo que un celular, pero con pantalla más grande. Exacto. Y no es lo mismo, no tienen la misma soltura, porque también recuerden que estamos trabajando en plataformas diferentes. No es lo mismo usar un sistema operativo específico para transmitir información que solamente para visualizarla. Que dicen, las personas dicen, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. No, o sea, para el que dice eso es porque no ha trabajado con ambos así al 100 como creo yo que ustedes lo estamos haciendo, ¿no? Exacto. Así es, Marco. Master, ¿cuál es el siguiente track para esta tecnología? Pues hablando de rescate, bueno, fíjense que
un poquito de historia esto, ¿eh? Claro. Hace unos años, ahí por los años inicios de los 2000 más o menos, salió un cómic mexicano que tenía todas las buenas intenciones de hacer las cosas bien. Obviamente creo yo que eran así chavos empresarios, tipo, como ahorita, no sé cómo se les dice ahorita, pero en aquel tiempo, pues no sé, o sea, típicos niños ricos que sus papás les dieron dinero. Hicieron un cómic, el cómic estaba muy bueno, o sea, lo que sé cada quien, estaba muy bueno, y le hicieron como que toda una presentación increíble, porque hubo una fiesta aquí cerca, por el Monumento de la Revolución, le hicieron incluso un soundtrack. Ajá, entonces a mí me sorprende todo eso. El cómic era muy bueno, pero pregúnteme, después del número 1, ¿qué siguió? Nada. Un startup. Exactamente. Un startup que dices, ¿no? Exactamente, sí. De niños como Javi Noble. Y ¡pum, güey! Gasolina a tu domicilio, ¿no? Ándale, exactamente. Pero así pasó, ¿eh? O sea, fue llamada de petate, como decimos también, ¿no? Pero el tema es muy bueno y se llama El principio del fin. Con el que sería el tema oficial de Ramson 4, se llamaba el cómic. Ese es el que vamos a escuchar esta ocasión. Perfecto. Antes de que sigamos a la música, oye, ¿de qué se trataba el cómic? Pues era de repente personalidades muy distintas, o sea, un monje budista, un guardia de seguridad, un guardaespaldas, ¿no? Una chica reportera, o sea, cosas así, de repente como que se transportaron a otra dimensión, como una especie, como cuando juegan Minecraft, que están en el mundo, el overworld que le llaman, y se bajan al inframundo, ¿cómo se llama ese? El Underworld se llama. Ajá. Sí, inframundo. Nether, que se viajan al Nether. Algo así les pasó a estos cuates. Entonces, como que el monje budista sí sabía más o menos cómo estaba la onda, porque todos ellos eran reencarnaciones de guerreros ancestrales, y pues iban a volver a dar el equilibrio a ese mundo que estaba todo devastado por ciertos demonios, ya sabrán, ¿no? O sea, estaba muy bueno el concepto. Sí llamaba la atención, pero pues hasta ahí. Y cuento, o sea, pero como dices, la historia está muy compleja como para que haya sido un solo cómic. O sea, era un volumen, o sea, grande. No. ¿Era novela gráfica? No, era un solo cómic. Nada más que, pues obviamente que ya la aventura de lo que tenían que hacer, entonces ya no se vio. O sea, nada más como que el primer cómic fue así como que introductorio. Llegaron esos cuates así de repente, nadie sabía qué onda, y ya hasta que el monje les empezó a decir que eran realmente pues guerreros ancestrales reencarnados en otra dimensión y bla bla bla, ¿no? Todo ese rollo. O sea, estaba bueno, pero pues de ahí no pasó. Caray, mucha información en un solo volumen, ¿no? En un solo cómic. Sí, está muy bueno. Es uno de los cómics que conservo con mucho cariño, pero de los chavos ya no se supo nada, ¿eh? Ay, qué triste. Seguramente maduraron. Sí. Exactamente. Seguramente entraron a trabajar. Exacto. Sí. Se les acabó la lana y tuvieron que trabajar. Exacto. Perfecto. Vamos al track. Risen.
mi contraseña del correo sin saberlo. Poco tiempo después, poco tiempo después quería entrar a mi correo y no pude. Y quise recuperar la contraseña y no pude. Y luego ya gente me estaba platicando después, mucho tiempo, como 2 semanas después, me dicen, oye, que se accidentó tu papá y que necesitas dinero. Digo, caray, no, es que sí, recibí uno de tus correos. Digo, ay, no, para nada. Fíjate, ya no me acordaba de eso. Sí, me comentaron como 2, 3 personas, pero yo ni en cuenta, y no le tomé importancia porque como es una cuenta de correo en la nube, pues dices, me hago otra, ¿no? Pero también toma en cuenta que en ese entonces también estaba aprendiendo apenas y mis datos estaban ahí, o sea, mi teléfono estaba ahí, mi nombre completo estaba ahí, mi fecha de nacimiento estaba ahí, porque tú entregabas esos datos. Ahora ya sabes que no debes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, me pasó. Y ya mucho tiempo después, te estoy diciendo como 10 años, pude volver a recuperar la cuenta. Y la recuperé porque el correo de recuperación ya respondía ahora sí y lo pude volver a recuperar y pude obtener mi cuenta de nuevo. Yo no tenía nada, pero era mía. Pero es mía. Bueno, menos mal, ¿no? Claro. ¿Y la sigues conservando? Es homesapiens@hotmail.com. Órale. Sigue siendo mi correo. Sí. No, yo mi correo con mail, la verdad es que sí lo abandoné hace muchos años, ya no soy. Lo dices que tenías en CompuServe, ¿no? Pero cuando, digamos, no perdías tu dominio de Hotmail, podías, bueno, no podías. O sea, el dominio cambió a outlook.com. Porque ya no cambió. Me dejó. A mí, por ejemplo, yo tenía también una cuenta de Hotmail y lo pude hacer un correo alterno, pero ya como con outlook.com. No, de hecho yo saqué un nuevo correo con Outlook, pero haz cuenta que se parecía exactamente igual así como lo tengo en Gmail. Ajá. Sí, okay. Exactamente. Y todos los correos, bueno, todos los correos que tengo sí tienen el mismo, nada más cambia el dominio. Y realmente no lo comparto casi. Pero si se acuerdan que dice Marco que en Geosites tenía a Hotmail era español y lo adquirió Microsoft. Sí. Y luego lo destruyó y convirtió en live.com.mx. ¿Se acuerdan de MSN? ¿Se acuerdan de MSN cómo evolucionó? Sí, hasta comercial tenía en la tele. Antes de WhatsApp era el MSN. Bueno, sí. Exacto. ¿Se acuerdan cómo tenía comerciales en la tele? Dice que súbete a T1 MSN porque era la T1. Ahí está la red que estábamos. Sí, eso es cierto. Ajá. La T1 que tiene un anillo redundante ahora, pero antes no tenía. Sí, así es, señores. ¿Cómo ven esta situación? Ahí para la próxima semana ya tendremos un nuevo tema. Perfecto, sí. Va. Por favor, vean la serie de Cyberbunker, José Luis. Perfecto. No, hoy será. Y no es serie, es documental y dura 1:40. Está bueno. La verdad es que te entretiene mucho. Sí, la verdad es que no dejas de pensar en todo lo que están diciendo. Es tanta información que bueno, a mí me dio mucho gusto volverlo a ver varias veces. Perfecto, pues ya lo veremos. Ya les daré un recuento la próxima semana. Ya tienes tarea, ¿eh? Sí. Pero nos cuentas una cuartilla. Muchas gracias. Órale. Muchas gracias por haber estado hoy esta noche nosotros. Muchísimas gracias a José Luis Beltrán y a Antonio Vázquez aquí para este séptimo programa de Migrantes Digitales. Muchas gracias a todos ustedes. Pues nos despedimos, José Luis. Gracias, Toño, Marco, no me cuenta por su invitación. Gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Por acá ahora sí que el creador del concepto, Antonio Vázquez. Muchas gracias. Yo los quiero mucho. Bueno, igual. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bueno, hasta luego. Bye. Bye.